Buenos días, buenos días compañeros. Hoy voy a hacer un video sobre una obra literaria que el autor se llama Julio Ramón Ribeiro. Esta obra es llamada El banquete, que inicia así. Con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado pormenores de este magno suceso. En primer término, su residencia hubo de sufrir una transformación general. Como se trata de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Esta reforma trajo otras y con esas personas que cuando se comportan a un par de zapatos, se compran un par de zapatos, juzgan al que es necesario estrenarlos, con calcetines nuevos, y luego con una camisa nueva, luego con un terno nuevo, y así sucesivamente hasta llegar al calzoncillo nuevo. Don Fernando se vio obligado a renovar todo el mobiliario, desde desde las consolas del salón hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron en lo que antes era una especie de huerta salvaje, una laguna de peces rojos con una gruta para las divinidades, y un puente rústico de madera que cruza sobre un torrente imaginario. Lo más grande, sin embargo, fue la confección del menú. Don Fernando y su mujer, como la mayoría de la gente, provenían del interior. Solo habían asistido en su vida a comilonas provinciales en las cuales se mezcla la chicha con el whisky y se termina devorando los cuyes con la mano. Por esta razón, sus ideas acerca de lo que debía servirse en un banquete al presidente eran confusas. Lo desconcierto, al fin, con Fernando decidió hacer una encuesta en los principales hoteles y restaurantes de la ciudad, y así pudo enterarse de que existían manjares presidenciales y vinos preciosos que fueron necesarios para encargar por avión a las viñas del mediodía. Con todos estos detalles quedaron ultimados. Don Fernando constató con la cierta angustia de que ese banquete al cual asistirían 150 personas, 40 mozos de servicio, dos orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine, había invertido toda su fortuna, pero al final de cuentas le parecía pequeña para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción. Con una embajada en Europa y un ferrocarril en mis tierras de la montaña, rehacemos nuestra fortuna, en menos de lo que canta un gallo, decía su mujer. Yo no pido más, soy un hombre modesto. Falta saber si el presidente vendrá, reclamaba su mujer. En efecto, había omitido hasta el momento hacer efectiva su invitación. Le bastaba saber que era pariente del presidente, con uno de esos parentescos serranos tan vagos como indomestables, y que por lo general nunca se encarecen por el temor de encontrar adulterino. Para estar plenamente seguro que aceptaría, sin embargo, para mayor seguridad, aprovechó su primera visita al palacio para conducir al presidente a un rincón y comunicarle humildemente su proyecto. Encantado, le contestó el presidente. Me parece una magnífica idea, pero por el momento me encuentro muy ocupado. Le confirmaré por escrito mi aceptación. Don Fernando se puso a esperar la confirmación para combatir su impaciencia orden.
algunas reformas complementarias que le dieron a su mansión un aspecto de un palacio afectado, para algunos solemne mascarada. Su última idea fue ordenar la ejecución de un retrato del presidente, que un pintor copió de una fotografía, y que él hizo colorear en la parte más visible de su salón. Al cabo de 4 semanas, la confirmación llegó. Don Fernando empezaba a inquietarse por la tardanza. Tuvo la más grande alegría de su vida. Aquel fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño muy búlico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus prioridades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, don Fernando se veía a sí mismo. Se veía en chaque, en tarro, fumando puros, con una decoración de fondo donde, como ciertos afiches turísticos, se confundían los monumentos de las 4 ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta, con sus vagones cargados de oro, y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoría de la sensualidad, veía una figura femenina que tenía las piernas de un cocote, el sombrero de una marquesa y los ojos de una tahitiana, y absolutamente nada de su mujer. El día del banquete, los primeros en llegar fueron los sopranes. Desde las 5 de la tarde estaban apostados en una esquina, esforzándose por guardar un incógnito que traicionaban sus sombreros, sus modales exageradamente distraídos, y sobre todo ese terrible aire de delincuencia que adquieren a menudo los investigadores, los agentes secretos y en general todos los que desempeñan oficios clandestinos. Luego fueron llegando los automóviles. De su interior descendían ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocios, hombres inteligentes. Un portero les abría la verja. Un ujier los denunciaba. Un valet recibía sus prendas, y don Fernando, en medio del vestíbulo, les estrechaba la mano, a menudo, murmurando frases corteses y conmovidas. Con todos los burgueses del vecindario se habían arremolinado delante de la mansión, y de la gente de los conventillos que hacía una fiesta de fasto tan inesperado. Llegó el presidente, escoltado por sus edecanes. Penetró en casa y don Fernando, olvidándose de las reglas de la etiqueta, motivado por un impulso de compadre, se le echó en brazos con tanta simpatía que le dañó una de las charreteras. Repartidos por los salones, los pasillos, la terraza y el jardín, los invitados se bebieron discretamente, entre chistes y emigramas, los 40 cajones de whisky. Luego se acordaron de las mesas que les estaban reservadas. La más grande, decorada con orquídeas, fue ocupada por el presidente y los hombres ejemplares, y se comenzó a comer y a charlar ruidosamente mientras la orquesta, en un ángulo del salón, trataba de imponer inútilmente un aire vienes. A mitad del banquete, cuando los vinos blancos del Rin habían sido honrados y los tintos del Mediterráneo comenzaban a llenar las copas, se inició la ronda de discursos. La llegada del faisán los interrumpió, y sólo al final, servido el champán, regresó la elocuencia y los paneríficos se prolongaron hasta el café, para ahogarse definitivamente en las copas del coñac. Don Fernando, mientras tanto, veía con inquietud que el banquete pleno ya de salud seguía sus propias leyes, sin que hubiera tenido ocasión de hacerlo. Al presidente sus confidencias, a pesar de haberse sentado contra las reglas del protocolo a la izquierda del agasajo, no encontraba el instante propicio para hacer una parte. Para colmo, terminó el servicio.
Los comensales se levantaron para formar grupos amodorrados y digestónicos, y él, en su papel de anfitrión, se vio obligado a correr de grupos, reanimarlos con copas de mentas, palmaditas, puros y paradojas. Al fin, cerca de la medianoche, cuando el ministro del gobierno Eber se había visto forzado a una aparatosa retirada, don Fernando logró conducir al presidente a la sala de música y allí, sentados en uno de esos canapés que en la corte de Versalles servían para declararse a una princesa o para desbaratar una coalición, le deslizó al oído su modesta. Pero no faltaba más, replicó el presidente. Justamente queda vacante en estos días la embajada de Roma. En Consejo de Ministros propondré un nombramiento, es decir, lo impondré. Y en lo que se refiere al ferrocarril, sé que hay diputados, una comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré a mi despacho a todos los miembros y a usted también, para que resuelvan el asunto en la forma que más convenga. Una hora después el presidente se retiraba. Luego de haber reiterado sus promesas, lo siguieron sus ministros. Una hora después el presidente se retiraba. Luego de haber reiterado sus promesas, lo siguieron sus ministros, el Congreso, etc., en el orden preestablecido por los usos y costumbres. A las 2 de la mañana quedaban todavía merodeando por el bar algunos cortesanos, que no obstaban ningún título, y que esperaban aún el descorchamiento de alguna botella o la ocasión de llevarse a hurtadillas un cenicero de puerta. Solamente a las 3 de la mañana quedaron solo don Fernando y su mujer, cambiando impresiones, haciendo auspicios proyectos. Permanecieron hasta el alba entre los despojos de su inmenso festín. Por último, se fueron a dormir con el convencimiento de que nunca caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana ni arriesgado su fortuna por sagacidad. A las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los ojos, le vio penetrar en el dormitorio con un periódico abierto entre las manos. Arrebatándoselo, leyó los títulos y, sin preferizar una exclamación, se desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de estado y el presidente había sido obligado a dimitir. Y llegamos al final. Muchas gracias por todo y por darme esta oportunidad para redactar esta historia de Julio Ramón Rivera. Nos vemos hasta el próximo video.